Todos los domingos. Vamos a pasar a la parte más importante de todas. ¿Cuál es la parte más importante? ¿Alguien me puede decir? Dice la Escritura en Eclesiastés: cuando vayas a la casa de Dios, está primeramente dispuesto para escuchar la palabra de Dios que para hacer sacrificio. La parte más importante cuando se reúne la gente a buscar de Dios es escuchar el mensaje que el hombre de Dios trae para la humanidad. ¿Cuál es la instrucción de parte de Dios que habla en las Sagradas Escrituras? Y en esta hora vamos, antes de iniciar con el mensaje que el Señor trajo en esta tarde, vamos a pasar y vamos a dar testimonio de quién es Dios, cuántos dioses son. Vamos a ir a leer en en el libro de Marcos primero. Marcos capítulo 12. La gente afuera, siempre lo he dicho, me comentan mucho la gente ahí por internet, porque siempre digo este verso en donde dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión. Al momento que dice la Escritura que Dios no es un Dios de confusión, significa que la gente que viene a adorar a Dios tienen que pensar lo mismo, creer lo mismo. Allá los trinitarios se hacen bolas con su teología, con las palabras de los hombres, ellos les llaman los padres de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Los padres de la iglesia católica. Los trinitarios cristianos, ellos creen en los padres de la iglesia católica. Y te hablan desde antes de la iglesia católica. Es que la iglesia católica se fundó tiempo después, dicen ellos. Pero nosotros creemos en lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que el Padre que está en los cielos. Fíjate lo que dice, como dice Jesús, el Hijo de Dios, como dijo que oráramos, padres de la iglesia católica, Padre de la iglesia luz del mundo, Padre nuestro que estás en el cielo, dice la palabra de Dios. A Él le tienes que orar para que te abra el entendimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, dice las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios, el Maestro por excelencia, enseñó a orar a sus discípulos, cómo debían de pedir, a quién se deben de dirigir. Entonces la gente se confunde porque dice son dos, son tres. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a ver si los trinitarios tienen razón. Vamos a dar testimonio en el libro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. En el verso número 28. Para aquellos trinitarios dualistas como los testigos de Jehová, aquellos que creen en muchos dioses más de uno solo, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 12, verso 28. Dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento?, le preguntan al Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. No está dividido, no son tres personas distintas que conforman un solo Dios. No es un Dios más grande y uno más pequeño. No son 5 dioses, no son 3 dioses, no son 2 dioses. Es Jesús, el Dios Todopoderoso. Y cuando me refiero a Jesús, el Dios Todopoderoso, que es uno, no me refiero al cuerpo del Hijo de Dios, me refiero al Espíritu eterno que estaba dentro de él, manifestándose al mundo y trayendo la salvación a través de ese cuerpo, de ese hombre en el cual se manifestó Dios en estos últimos tiempos, como dice la Escritura.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La gente se confunde, por eso siempre les digo, no saben, no pueden, porque no les es dado esto, dijo Jesús. Solo el Hijo sabe quién es el Padre, y solo el Padre sabe quién es el Hijo, y a quien Él se lo ha querido revelar. No es de todos, no es para todos. La gente está en un caos, en una confusión en el mundo, porque piensan que son más de un Dios. Pero bueno, le damos gracias al Señor porque tiene esto. Si no está en la palabra, no lo creemos. Nosotros somos, si no está en la palabra, no lo creemos. Esa es una filosofía, ese es un pensamiento que no está en la Escritura. Pero con la Escritura los golpeamos hasta que ya no se puedan parar, ¿verdad? Y hasta que griten. Porque la Escritura dice que Dios es uno y creemos que Dios es uno solo. Vamos a pasar a la parte importante, o lo más importante, como siempre lo decimos en el culto, que es el mensaje que Dios trae para nosotros. A ver, alguien que me pueda decir ¿cómo es? Fíjense, ¿cómo es que Satanás se acerca a la gente? ¿Cómo es que Satanás se acerca a la gente? ¿Desobedeciendo a Dios? ¿Estás segura? ¿Qué es lo que hace Satanás para poder, lo primero que ha hecho siempre, para poder acercarse al ser humano? Desde el principio que fue creado el ser humano. Eso es una parte, pero hay otra parte más importante. Sí, pues para engañar hay que mentir. También a los hombres, no solo a las mujeres. ¿Qué es lo que utiliza Satanás, o cuál es la estrategia, o cuál es la manera, o cuál es la forma en que utiliza él, en su sabiduría del mal, para acercarse a los seres humanos? Esa es una, anda cerca, casi llegas. Vamos a ir a leer al Génesis en el capítulo 3. Vamos a ver desde el principio que engañó a nuestra primera madre Eva, a nuestro primer padre Adán, al primer hombre, y vamos a ir párrafo por párrafo viendo, parte por parte, qué es la estrategia o la manera que Satanás utiliza para acercarse a los seres humanos. ¿Cuál es la manera que Satanás, o qué es la forma o la artimaña o la manera que él se acerca o utiliza, o la trampa o la estrategia de guerra para acercarse a los hombres y a las mujeres desde el principio de la humanidad? Y después de que veamos cómo se acerca al principio de al principio de los humanos, vamos a ver cómo se acercó también a los ángeles que engañó. Vamos a leer capítulo 3 en el libro de Génesis. Y vamos a empezar a leer ahí del verso 1 en adelante. Génesis capítulo 3 y en el verso 1. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Paramos ahí. Primero está hablando de que está comparando a este ángel que nosotros hemos visto anteriormente en el libro de Enoc. Es uno de los ángeles caídos que bajaron al monte Hermón o Hermoni junto con otros 200, y su nombre era Gadriel, y él fue el que engañó a nuestra primera madre, dice el libro de Enoc. Lo está comparando a un ángel caído con una serpiente.
por la astucia, fíjate. Y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No significa que este era un ángel caído el que le engañó. Se le presentó como un ángel de luz y le empezó a Dios a comparar con una serpiente, y le compara con la astucia de la serpiente. No significa que era un animal literal, sino que lo está comparando Dios figurativamente con una serpiente, con un animal. Fíjate, del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahí está otra característica. Para decir significa que le habló. Otra parte, tenía astucia. Lo compara Dios con la astucia de la serpiente, con las características de la serpiente, y le está diciendo algo muy importante. Le empieza a hablar con palabras para que diga aquí la Biblia, y le dijo a la mujer. Es que empezó a formular empezaron a tener ¿cómo se dice? Un diálogo, un intercambio de palabras entre este ángel caído Gadriel, que nos marca en el libro de Enoc, que fue el que engañó a nuestra primera madre, y Eva, la mujer que está aquí está recibiendo estas palabras. Fíjate la manera, aquí te va a responder cómo es que el diablo engaña a la humanidad entera y cómo se acerca, y esta es la estrategia que él utiliza para engañar a todos los seres humanos. Sigue leyendo ahí y dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Ahí está la clave. La manera que Satanás se acerca a los seres humanos, al 99% de los seres humanos, es hablándole de Dios. Les empieza hablando de Dios. Con que Dios os ha dicho. Sí, aquí ha dicho Dios muchas cosas en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y vienen falsos predicadores y te dicen, aquí Dios dice que me des a tu hija de 14 años como la luz del mundo, y a tus hijos también varones, porque yo soy el ángel del Apocalipsis y no tengo sexo. Decía no era Nazón Joaquín, era su papá, Samuel Joaquín decía eso. Yo no tengo sexo, yo puedo tener relaciones sexuales con un hombre, tanto con un varón como con una mujer. Eso es lo que él decía. Esto es palabras de Satanás. Vienen y te hablan y te ponen y te dicen que son de Dios, o te hablan de Dios, pero para traer la ideología y aprovecharse y destruir el alma de los seres humanos, apartarte del camino. Fíjate, lo primero que hace el reino de las tinieblas, Lucifer y sus ángeles caídos y sus espíritus inmundos y sus demonios, es que hablan de Dios a la gente. Con que Dios os ha dicho, y sigue hablando, no comáis de todo árbol del huerto, como para que incitarla, para llamar su atención. Ok, pone primero lo que exponen primero. El diablo es la palabra de Dios. La pone, Dios te dijo que no comieres de ese árbol que está en medio del huerto. Ahí ya llamó la atención de la mujer. Toda su atención estaba volteada hacia acá, y de repente la hace voltear, la hace escuchar. Sigamos leyendo. Y la mujer le respondió a la serpiente. O sea que Satanás es astuto, le gusta tener diálogo con la gente. A Satanás y a sus demonios y a sus ángeles caídos, a todo el reino de las tinieblas, les gusta tener un diálogo con la gente. Fíjate qué interesante. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Entonces ya están en un diálogo, pero hablando de Dios. Es un diálogo hablando de Dios. Tanto la serpiente presenta una palabra de Dios, tanto la mujer presenta la palabra de Dios. Sigamos leyendo.
Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahí viene ya la mentira. Ahí es cuando viene y la engaña. Primero llama su atención hablando preguntándole la palabra de Dios. Después la mujer le responde y ahora viene el engaño. Son 3 pasos aquí que vamos viendo. Ya que llamó la atención de la mujer, ya tú respondes y ahora viene el engaño. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no te vas a morir, sino que ya está cambiando, transgrediendo la palabra, hablando mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso que dijo si era verdad, que cuando tomara del fruto de esa sabiduría ibas a ver el bien y ibas a ver el mal. Pero le echó una mentira, porque le dijo, no te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. 2 mentiras le dijo, no vas a morir, fíjate, pon atención, no vas a morir y vas a ser como Dios. Fíjate el engaño que trajo este ángel caído Gadriel, la serpiente antigua que lo llama Satanás, Dios, al reino de las tinieblas. Le pone, no vas a morir y vas a ser como Dios. 2 cosas que le tentó a la mujer, que le llamó la atención. Oye, si Dios me dijo que me iba a morir, pero este ángel que viene y que trae sabiduría y trae estas palabras bonitas que me están llenando el oído, que me están gustando, me está diciendo que no me voy a morir. Y luego dice que voy a ser como Dios, el que me creó, el que hizo todas las cosas. Oye, pues yo quiero de eso. Yo quiero aprender cómo es eso, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y vio la mujer que el árbol, entonces ya viene una reacción del ser humano, oh, esto está bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién era él? Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el maná que ha venido del cielo. El que coma de mí, el que coma mi sangre, el que beba mi sangre y coma mi carne. Ellos pensaban que era literal, pero le está hablando en 2 sentidos. Es lo mismo que está diciendo aquí. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, pero no está hablando de las palabras de Dios, sino está hablando del árbol, el árbol del bien y del mal, del cual Dios les había prohibido que comieran. Ya fue agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y viene lo peor aquí. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta ahí. ¿Cómo se acerca Satanás a la gente? Y con la palabra en la mano. Y con la palabra en la mano. El diablo usa gente en el mundo entero, testigos de Jehová, mormones, agarran la Biblia, dicen que son de Dios, dicen que tienen la verdad, dicen que su apóstol, dicen que su pastor, dicen que el anciano, que el obispo presidente es de Dios y que ellos son de Dios y que van a ser salvos porque ahí ellos traen la palabra y ellos predican la verdad. Lo mismo que hizo la serpiente antigua, Satanás, ¿verdad? Mira, vamos a leer en Isaías, capítulo número 9, creo que es en Isaías. Vamos a leer.
Isaías capítulo 9 y en el verso número 15. Vamos a leer Isaías capítulo 9 y en el verso número 15. ¿Por qué lo compara con una serpiente, con astucia? Fíjate, ¿eh? Vamos a leer. Capítulo 9, verso 15 de Isaías dice así: el anciano y venerable de rostro es la cabeza. Anciano y que lo veneran. ¿Qué significa esto? Anciano y que lo veneran. Venerar es darle como tenerlo en un lugar alto. Eso es venerar. Respetar como tipo adoración. Eso es la veneración. Aquí dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? ¿La serpiente tiene cola? ¿El dragón tiene cola? El dragón de Komodo tiene cola, las serpientes tienen cola, entonces la serpiente que enseña mentira es la cola. El profeta, la serpiente le enseñó mentiras a Eva, ¿verdad? Y la engañó. Pero le habló. ¿Cómo es la serpiente? Su lengua está partida, ya lo hemos dicho muchas veces. La serpiente cuando saca su lengua es así, y el dragón de Komodo igual, y está partida. Trae unas verdades, significa, y unas mentiras. Acá están las verdades, acá están las mentiras. Por eso la lengua de la serpiente está dividida en dos partes al final. Significa que traen la palabra de Dios, hablan de la palabra de Dios, pero también hablan mentiras para llevar a la perdición a la gente. ¿Cómo es que el Satanás se acerca a la gente? Estamos viendo. ¿Cómo es que Satanás o qué artimaña usa? Lo primero que usa es hablarle de Dios a la gente. Los católicos dicen que ellos son de Dios, los apostólicos dicen que son de Dios, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día. Hay una congregación en Estados Unidos que se llaman los 3%. Los 5%, perdón. 5%ers se llaman. Ellos se llaman, su congregación se llama los 5%. Hay unos que se llaman Ku Klux Klan. Ellos asesinan a la gente de otro color y dicen que son cristianos. Hay otros que se llaman como esta persona que está acá en Estados Unidos que se apellida Trump. Él es un nacionalista blanco, es un racista. Dice que es cristiano, dice que sigue a Dios, pero en realidad es un racista nacionalista de Estados Unidos que adoran y veneran el color de la piel de la gente. También hay negros o personas afroamericanas que son dentro del Islam, que se llama la Nación del Islam. Es una religión que está en Estados Unidos, y la Nación del Islam creen que que los hombres negros se van a salvar nomás, o de color de piel oscura. Entonces tenemos todas estas mentiras que Satanás ha hablado o sigue hablando o habla a través de las personas para decir mentiras, y esa es la manera que engaña a la gente. Vamos a ir a leer Apocalipsis capítulo número 12, creo que es. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer bastante ahí. Vamos a leer por partes. Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Vamos a empezar. Verso número 4. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso número 4 dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese. Hasta ahí. ¿Qué está hablando aquí la palabra de Dios? Estamos hablando de que la cola arrastraba la tercera parte. El profeta que es cola, leímos en Isaías, ¿qué dice? Enseña mentira. ¿Qué es lo que, con qué arrastró a la tercera parte Satanás o el dragón o Lucifer, el querubín? Con su cola, con las palabras que les metió de mentiras. ¿Qué dice en Isaías 14:12? Seré semejante al Altísimo. Siempre el tema de Lucifer es Dios. El tema que trae Lucifer siempre es Dios. Así engañó en el cielo a la tercera parte de los ángeles que estamos viendo aquí. Los arrastró. Las estrellas del cielo son los ángeles de Dios. Y las arrojó sobre la tierra. Imagínate. Dice en Isaías, seré semejante al Altísimo, subiré al cielo y pondré mi trono al norte. Y seré semejante al Altísimo en medio de la congregación. ¿En dónde está el diablo más metido? En las congregaciones, en las iglesias. Viene y les habla de Dios. Utiliza a hombres que no fueron llamados por Dios, otros que tienen buena voluntad para buscar a Dios, pero como no les llamó Dios conforme a la palabra, la estructura que tienen las Sagradas Escrituras, son engañados y engañadas las mujeres y los hombres por esta razón. El tema de Lucifer es, quiero ser como Dios, y viene y le habla a la gente, él y su reino de las tinieblas, de Dios. Los satanistas hablan de Dios. Si tú vas con una persona que hace brujería, te va a decir, Dios te bendiga, Dios, la luz de Dios, 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 Dios. Adoran imágenes y adoran al diablo, pero hablan de Dios. ¿Te fijas? Ahí está el engaño de Satanás. Es como se acerca a la gente. La gente que practica el palo mayembe, que esta es una religión que está viene de Cuba. Los santeros, tienen estatuas, adoran a las deidades, se cortan, lo mismo que dice en el libro de Reyes, se cortan, derraman sangre, hacen sacrificios de animales, hacen sacrificios de personas. Pero cuando los ves en la calle te van a decir, ven, practica conmigo esto porque te va a bendecir Dios por hacer esto. O sea, es la mentira que está utilizando este Lucifer y su reino de las tinieblas sobre la humanidad entera. La utilizó sobre los ángeles en el cielo y ahora la utiliza sobre la humanidad entera. Dice Dios aquí que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vamos a seguir leyendo en el verso 7. Ahí mismo, capítulo 12, ahora en el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, se dividieron en el cielo una parte, los que se quedaron con Dios, que son demasiados, y una pequeña parte, la tercera parte de los ángeles que existen, se fueron con Lucifer. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, perdieron la batalla y los echaron de allá arriba. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. Ah, es el mismo, este que peleó en el cielo y engañó a los ángeles, es el mismo que engañó a Eva. Sí, aquí dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? A toda la gente de la humanidad, de seres humanos que existen, los está engañando. Unos dicen, el diablo no existe. Ese es otro engaño que también aplica sobre la gente. Fue arrojado a la tierra. Fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí. Ahora vamos a brincar al 15. Ahí mismo en el 12 y en el verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca, fíjate, esto es muy interesante. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Quién es la mujer? ¿Cómo Dios llama a su amada? Le llama. A los que van a ser salvos los llama o los compara a una mujer cuando se va a casar. Y los hace ver como si fueran como una mujer. Fíjate, y la serpiente arrojó de su boca. ¿Qué arrojó de su boca? Agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué es lo que cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, qué le dijo? Yo tengo agua que si tomas de esa agua nunca más tendrás sed. Significa, vas a ser salva. El agua que Jesús le decía, el agua es el Espíritu Santo. Cuando él está hablando que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, está hablando de espíritus inmundos, espíritus de Dios o el Espíritu Santo, espíritus inmundos, espíritu de Satanás. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿quién es la descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son los descendientes de la mujer. No son engendrados de carne y sangre, sino son engendrados por el Espíritu de Dios. Los que nacen de nuevo. De estos son los que está hablando aquí. El dragón se enojó, se llenó de ira y fue a hacer guerra contra la humanidad y contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es lo que ocurrió en el cielo. Después, primero ocurrió esto en el cielo, ya que ocurrió en el cielo, viene aquí a la tierra y engaña primero a Eva. Por eso dice, voy a hacer guerra en contra de la descendencia de la mujer. Tuvo envidia Lucifer, porque él fue desterrado y vamos a tomar, y el hombre, Adán y Eva, tomaron un lugar de privilegio. La Biblia dice que hizo a sus ángeles, pero nunca dice la Biblia que hizo a los ángeles a su imagen de Dios. Del hombre dice que Dios lo hizo a su imagen de Dios. Entonces, esto es lo que sucede primero en el cielo y después aquí en la tierra. Eva fue engañada como ya leímos. ¿Y cómo engaña el diablo? Seguimos viendo. Con las palabras. Siempre mete a Dios. Mete a Dios. Engañó a los ángeles diciendo que él era Dios y que iba a ser semejante a Dios. A la gente la sigue engañando hasta este día de esa misma manera. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer a Marcos. Marcos capítulo 16, creo que era. Verso 22 y 23. Marcos capítulo 16, 22 y 23 en adelante. Marcos capítulo 16, verso 23. ¿22 y 23? Marcos 16, 22 y 23. Para atrás. Perdón, Mateo. Me equivoqué, disculpa. Mateo 16.
verso 22. Siéntate bien, por favor. ¿Cómo ese? Dice así la palabra de Dios, Mateo 16, verso 23, en adelante, 22, perdón, dice en adelante, vamos a leer el 22 primero. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenir? A tratar de cambiar lo que él iba a hacer. El pensamiento que la persona tiene, tratar de cambiar el pensamiento que tiene. Es lo mismo que hizo Satanás o Gadriel en el huerto con Eva, le cambió el pensamiento que ella tenía respecto a lo que Dios había dicho. Vamos a leer en el 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a tratar de cambiar su manera de pensar, diciendo, Señor, ten compasión de ti. O sea, que no hiciera lo que tenía que hacer, ser el sacrificio. En ninguna manera esto acontezca. En el 23 dice así. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, adversario. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hay muchas cosas que te da aquí este verso. Una es la manera, aquí ya está Satanás en Pedro, cambiando las palabras de Dios para que no se cumpla la voluntad de Dios, ¿verdad? Quería que no llegara a la cruz y que no fuera un sacrificio, sino que, Señor, ten compasión de ti, le dice, que no mueras, ¿cómo vas a morir? Y él, Jesús el Hijo de Dios, como conocía la palabra de Dios y conocía la voz de Dios y la voz del diablo, él que le dijo, quítate delante de mí, Satanás, sabía quién estaba hablando. Sabía que el diablo había entrado en Pedro para hablar estas palabras para que no se llevara a cabo el sacrificio. Eso es lo que enseña aquí la palabra de Dios. Siempre sigue diciendo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué significa eso? Que Satanás va a venir a querer complacer tu cuerpo, a venir a que no sufras, a venir que no ayunes, a que no ores, porque eso te cansa. El estar ayunando te debilita. ¿Quién quiere dejar de comer? Nadie. ¿Quién quiere dejar de tomar agua? Nadie. Porque el cuerpo me pide eso, pero Dios nos manda, ¿verdad? A que lo hagamos, a que oremos. Pero Jesús tenía el entrenamiento suficiente para saber distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo. Eso es algo que Eva no tuvo. Eva no tuvo. Eva la engañó, Gadriel, porque conocía la voz de Dios, pero le gustó más la voz del diablo. Lo que le ofreció el diablo, le dice que, ¿cómo leímos ahí en el capítulo 3? ¿Cómo decía? Fíjate, vamos a leerlo de ahí. Exactamente lo que decía. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, lo codició. ¿Qué es codiciar? ¿Sabes lo que es codicia? Codiciar es que tú quieres algo que no debes de tener. Codiciar es, yo quiero la casa del vecino, que se muera el vecino y yo voy y me quedo con su casa. Yo quiero el carro de aquel persona, saco un arma, voy y lo bajo del carro con el arma y le robo el carro. Eso es codicia. Aquel señor tiene más dinero, envidia y codicia a la vez. Tiene dinero, tiene su casa más grande que la mía, voy a ir a quemarle la casa para que se muera y que ya no tenga casa, porque yo estoy codiciando esa casa para yo hacer una más grande. Esa es la codicia del ser humano. Y eso es lo que leímos que Eva tuvo. Codició ser como Dios. ¿Serás igual que Dios?
Vas a saber el bien y vas a saber el mal. Serás como Dios. Y una mentira más que le tiró el diablo es que nos iba a morir. Y todos los seres humanos, a raíz de que Adán pecó y Eva pecaron, ya morimos. Vamos a seguir leyendo ahí en los evangelios. Vamos a leer en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. En el verso número 9 en adelante vamos a leer. Capítulo 4, verso 9 del libro de Lucas. Lucas capítulo 4, verso 9 en los evangelios. Lucas capítulo 4, verso 9. Lucas capítulo 4, verso 9. Para atrás, hasta el capítulo 4. 14, vas hasta el 4, hasta el principio. Lucas capítulo 4. Primero el libro y después el capítulo. Capítulo 4 y en el verso 9. Vamos a leer qué es lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Y le llevó a Jerusalén. Vamos a leer el primero en el 1 nomás. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vamos ahora sí al verso 9. Y le llevó a Jerusalén el diablo y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué es el pináculo? Es la parte de arriba, es como aquí, es como el edificio, es en el techo. Lo puso en la parte de arriba del techo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Si tú eres el hijo de Dios, aviéntate. El diablo, seguimos viendo. ¿Qué es lo que hace el diablo siempre cuando se acerca a la gente? Habla de Dios y de su palabra. Fíjate, si eres el hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. Le empezó a hablar de la Biblia. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando tú tienes la experiencia y cuando tienes el conocimiento y tienes la sabiduría y que Dios te dé el entendimiento para poder pelear de esa manera con el diablo viene y te va a estar diciendo aquí en tu cabeza o a través de la gente, ¿por qué no haces esto? Pero tú te vas a ir a la escritura. Cuando tú tienes la escritura, la tienes en tu corazón, en tus pensamientos, el diablo no te puede vencer. Cuando la escritura está en tu vida, el diablo no te puede vencer. El Hijo de Dios aquí tenía el Hijo de Dios tenía la escritura en su mente y en su corazón. Siempre viene Satanás y te enseña o se acerca a ti con la Biblia en la mano. Esa es la artimaña primera. Habla de la palabra. Pero cuando la persona tiene el Espíritu Santo y cuando tiene el discernimiento de parte de Dios, vas a decir, no, esto no, aunque tú me hables de la palabra, yo lo niego, porque aquí en la palabra dice esto y tú estás transgrediendo la palabra de Dios. O sea, ¿qué significa? Que Satanás y sus demonios saben más la Biblia que nosotros, ¿verdad? Se conocen la palabra de Dios más que cualquier persona. Sigamos leyendo.
Salmos capítulo 78, verso 18. Salmos capítulo 78, 7, 8, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 78, verso 18, en el Salmos. Dice así en el libro de los Salmos: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Otra vez, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Qué significa este versículo? A ver, ¿alguien me puede decir? Pues tentaron a Dios en su corazón, sí sabemos, en sus pensamientos, en sus emociones, querían hacer lo contrario, lo que le presentaron a Eva, lo que le presentaron a Jesús, pero Jesús lo rechazó, porque tenía la palabra en su mente y en su corazón. Él dijo: no, yo no voy a hacer lo que tú dices, Satanás. Pero Eva lo obedeció. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel aquí que está hablando el rey David? Tentaron a Dios en su corazón. ¿Y qué más? Pidiendo comida a su gusto. ¿Cómo pidieron comida a su gusto? A ver, ¿alguien me explica eso? ¿Alguien sabe eso? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan que ha venido del cielo. Soy el maná que ha bajado del cielo. No querían a Dios. Querían testigos de Jehová, querían la sabiduría de los egipcios, querían la sabiduría de los caldeos, querían la sabiduría de Moloch, querían la sabiduría de los mormones, querían la sabiduría de los católicos, de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, pero no querían la sabiduría de Dios. Eso significa este verso. Lo tentaron y querían comida a su gusto. Querían la religión, hacerla como ellos querían. Querían el camino, no querían santidad de Dios. Porque ahí en el desierto Moisés vino, en el capítulo 19, verso 1, en el libro de Éxodo dice, no, en Deuteronomio 19, Levítico 19:1, perdón, dice, es Levítico 19:1, dice: dile a la congregación, le dijo Dios a Moisés, sean santos porque Jehová vuestro Dios es santo. Diles que sean santos. Aquí el pueblo de Israel en el verso 78, en el Salmos 78:18, quisieron comida a su gusto. No querían ser santos, no querían el camino de la santidad. Quisieron ser como Eva, lo que Lucifer o Gadriel le enseñó a Eva. Le agradó. Y así estaba el pueblo de Israel, mintiéndole a Dios adentro de su corazón. La gente se visten con vestidos largos, se visten de trajes, se visten de apariencia. ¿Qué les decía Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados, les decía Jesús. Imagínate que venga alguien y te diga eso. Eres un sepulcro blanqueado. Eres la muerte, pero te ves bonito por fuera. Eres de Satanás, pero te ves bonito con tu vestimenta. No tienes el Espíritu, no me conoces. Dios está dentro de mí. Dios me mandó, Dios me envió para traer la salvación y ser el Cordero de Dios y de la humanidad. Soy el sacrificio y no me conoces. Jesús les dijo: si me conocierais, si conocieran a mi Padre, me conocieres a mí. Sabrían quién soy el que está enfrente de ustedes, pero ni a mi Padre conocen, ni tampoco a mí me conocen.
Porque quiere la gente, ellos eran uno de los que querían querían la comida, y ellos no querían, ellos tenían la comida a su gusto, eran los líderes. ¿Qué estamos hablando el otro día de Susana, del libro de Susana? Esos líderes de Israel querían, ¿qué querían? Comida a su gusto, ¿verdad? Querían, según ser sacerdotes o ancianos de la congregación de Israel, y querían andar adulterando con Susana. Querían la comida a su gusto esta gente. Y así está el mundo entero. No distinguen la voz de Dios. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Capítulo 10 del libro de Juan, vamos a ver qué dijo Jesús. Verso 27. Eva le agradó la voz de Gadriel, le agradó la voz de la serpiente, recibió el mensaje y fue y comió y aprendió la sabiduría. Fíjate, capítulo 10, verso 27, en el libro de el Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos tres. Somos dos, dice aquí. Uno somos, dice. Significa el Padre está dentro de mí. No soy yo el hombre Dios, sino el Espíritu que está dentro de mí es el Dios Todopoderoso. Esto es lo que dice: mis ovejas oyen mi voz. Que ahorita leímos en donde está Pedro enfrente de Jesús y le empieza a hablar a Jesús, Pedro, y les dice: ten misericordia, compasión de ti, no te sacrifiques por la humanidad. ¿Cómo te vas a sacrificar y vas a morir de tan horrenda muerte? No has hecho nada. Ten compasión de ti, le dijo Pedro. Y él, conociendo la voz de su padre y conociendo la voz de Satanás, diferenció y le dijo: apártate de mí, Satanás. Algo que no hizo Eva, algo que no hizo Adán. Y por culpa de Adán y de Eva, todos morimos. Y tenemos que perseverar hasta el final en el camino de la santidad para vencer, para poder vencer y poder entrar al reino. Por culpa de ellos. ¿Cómo se acerca el diablo? Con la palabra de Dios. Siempre habla de la palabra de Dios Satanás y sus ministros. Hablan de Jesús, hablan de un solo Dios. El diablo te predica de la santidad también. El diablo te predica de la santidad de Dios. Vamos a seguir leyendo. No distinguen la voz la gente. No saben distinguir. Me decía el hermano Ismael Meneses: hasta que Dios no me diga, yo no me muevo. Aquí está, ahí dice: sal de entre ellas, pueblo mío. Sal de entre ella, pueblo mío, dice la Biblia. Sal de la falsedad, de la mentira. Salgan todos, dice la Escritura. ¿No dice la Biblia? ¿Tiene que bajar Dios y decirte o mandar un ángel? No, ahí está. Manda a los hombres Dios. No va a bajar Él y va a andar hablándoles y apareciéndoseles. Ya no. Trabaja de una manera, dice la Biblia. Y en estos últimos tiempos Dios se ha revelado o se ha manifestado. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Con quién?
en el Hijo. ¿Quién es hijo? ¿Quiénes son los hijos? Yo soy un hijo de Dios. Jesús de Nazaret era hijo de Dios. Los apóstoles eran hijos de Dios. Esa es la manera que Dios se revela. Tiene un orden. No puede venir y cambiar. Eso estábamos hablando el otro día con mi niña. ¿Qué decíamos? Dios, cuando le abre el entendimiento a alguien, no significa que tú tienes una verdad y el otro tiene la verdad. No, te abre el entendimiento y entiendes lo que dice el libro y vas a ver el orden y te va a decir, no puedes entender las escrituras, no cualquiera las puede entender. Tiene que levantar un hombre que la explique. ¿Qué dice Felipe el etíope? Le dice Felipe al etíope, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Muchos pueden leer la Biblia y por eso están así de confundidos. Pero ¿qué le dijo el etíope a Felipe? ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Ese es el orden de Dios, que alguien que Él llama y levante explique a la gente. Hombres de Dios, no mujeres. Los hombres le explican a la gente. El apóstol, los apóstoles ungen a los hermanos para que vayan y sean evangelistas y que vayan y sean obispos y sean ministros y sean diáconos, pastores, maestros. Orden de Dios, escrituras. Eso es lo que dice el libro. No distinguen. Están como Eva. La voz les engaña. Viene uno con una Biblia y les habla bonito. Es que te tienes que, sí. Sepulcros blanqueados, les dijo Jesús. No distinguen la voz de Dios. Vamos a ver. En el libro del Éxodo, capítulo 23, vamos a leer. Estamos viendo cómo Satanás siempre cuando se acerca a una persona se viene con la palabra de Dios. Éxodo capítulo 23, verso número 20 en adelante. Éxodo capítulo 23, verso 20. Fíjate lo que dice aquí. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Quién es el ángel? El predicador de Dios. El predicador es el que introduce a la gente a la nueva tierra, al cielo nuevo, a la tierra nueva. Dice, escucha, fíjate lo que dice, ¿eh? He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, en el caminar. Tienes que escuchar al predicador que viene de parte de Dios y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Cuál es el lugar que ha preparado? Jesús dijo, iré y me iré y os prepararé lugar. La nueva tierra y el cielo nuevo, el que habla el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Guárdate delante de él y oye su voz. Oye su voz. Que la voz del predicador es la voz de Dios. Las palabras que habla un predicador es la voz de Dios. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. O sea, Dios no va a perdonar la rebelión de la persona, porque mi nombre está en él. ¿Cómo está el nombre de Dios en el predicador? En el ángel. Cuando se bautiza y sales, ¿es invocado quién? El nombre de Dios.
Esa es la manera que está el nombre de Dios en él. Porque mi ángel, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos. Fíjate lo que dice. Y afligiré a los que te afligieren. Va a pelear la batalla por ti, va a destruir a los ministros de Satanás, va a destruir a Satanás, va a traer consuelo, Dios, para tu vida. Porque es batalla, es guerra, es lucha. Es una guerra cuerpo a cuerpo con los espíritus. Y esto es lo que dice aquí en el libro de Éxodo. Ahora vamos al 24, verso 16. Estamos viendo cómo se presenta el diablo con la gente. Siempre lo primero que hace es, viene y trae la palabra y te habla con la palabra de Dios, el Satanás y sus demonios. Fíjate, capítulo 24, verso 16. Y la gente no sabe distinguir entre la voz de Satanás y la voz de Dios. Éxodo 24, verso 16, verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Qué hizo? ¿Qué pasa cuando Dios viene? Y cuando es la voz de Dios, te llama Él. ¿Y qué pasa con Moisés? ¿Qué es lo que hacía Moisés? Y entró Moisés en el 18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y en el 25:1, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel. Hasta ahí. Dios te habla para darte instrucciones. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios tienen que aprender a distinguir con la escritura la voz de Dios. Porque el diablo se va a presentar en sus vidas. Siempre si tú estás tratando de seguir a Dios, el diablo se va a presentar con la Biblia. El diablo se va a presentar con la Biblia. Y te van a decir, ay, tú eres cristiana, yo también soy cristiano. Ay, tú eres cristiano, yo también soy cristiana. Claro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me bauticé también en el nombre de Jesucristo. Se va a acercar de una manera u otra el diablo, hablándote con la palabra de Dios, para engañar a la gente. ¿Cómo se acerca el diablo? ¿Cómo se acerca el diablo a la gente? Hablándole de la palabra y hablándole de Dios. Pero no saben distinguir la gente la voz. Moisés sabía distinguir la voz. Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Cuando una persona viene a querer contradecir la Biblia, le tienes que reprender con la palabra y decirle, no se hace de esa manera. No te puedes casar con una persona que está divorciada. No te puedes divorciar porque eso lo prohíbe la Biblia. Dios no acepta a los cristianos homosexuales. Les tienes que decir la verdad a la gente. Yo soy cristiano y soy homosexual. Yo soy cristiana y soy lesbiana. No existe eso en la Biblia. Yo soy profeta y violo a niños. Eso no existe en la Biblia. Es de condenarse todo eso. Y eso es lo que están las iglesias, el diablo metido y engañando a la gente. Dios son 3, no existe en la Biblia. Dios son 2, no existe en la Biblia. Dios es un hombre, no existe en la Biblia. Todas estas doctrinas y falsas enseñanzas. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Apocalipsis capítulo 1 y en el verso número 10.
Fíjate cómo es la voz de Dios. Capítulo 1, verso 10. Cuando verdaderamente es la sabiduría y la palabra de Dios y viene la voz de Dios y le habla a una persona. Capítulo 1, verso 10 en el Apocalipsis dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba viendo una visión de cuando el Señor volvía a la tierra a juzgar a juzgar a la tierra. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. ¿Cómo era la voz? Una gran voz, es la voz de Dios. Y como de trompeta, parece, porque era muy poderosa, muy potente. Una trompeta le pegan a los que son trompetistas, estás ahí a un lado se puede escuchar hasta, yo creo que kilómetros. O sea, hasta allá arriba del cerro, si está un trompetista dándole, le da. Y imagínate, la voz de Dios. Eso es lo que le dio a entender a Juan, o pudo percibirlo, o lo comparó con una voz de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz. Primero la escuchas y después ves, ¿no? Siempre es así cuando alguien te habla, ¿no? Escuchas y volteas, ¿no? Eso es lo que hizo Juan aquí. Volteó y vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno que se parecía al Hijo del Hombre, a Jesús, el que anduvo aquí en la tierra y que nos enseñó la salvación de Dios. Se parecía, pero no era. ¿Por qué? Porque era un espíritu. Tenía las características, pero era el Dios todopoderoso sentado en el trono, el Espíritu eterno. Uno que se parecía al Hijo del Hombre, dice. Y sigue diciendo: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, el mar. Hasta ahí. Sabe distinguir la voz. Los hombres de Dios saben distinguir si viene de parte de Dios o si viene de parte del enemigo. Eva no supo distinguir. Adán sí sabía distinguir y no quiso obedecer. Porque cuando Dios le habló a Adán y le dio el mandamiento a Adán. ¿Verdad? Ya casi terminamos, Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 20. Apocalipsis capítulo 3, está que estamos viendo cómo se acerca Satanás, cómo se acercó a los hombres de Dios, a la humanidad entera, hablándoles de Dios. Para mucha gente Moloc es Dios, Lucifer es Dios. Para mucha gente la Virgen María es Dios, la Virgen Guadalupe es Dios. Sí dicen eso, ¿no? La Madre de Dios le dicen, ¿no? Imagínate. Fíjate lo que dice, capítulo 3, verso 20, dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, no solo tienes que aprender a distinguir la voz de Dios y la del diablo, sino que si oyes su voz, pero también abres la puerta, entrará a él. Que es ¿cómo va a entrar a él? Va a meter su Espíritu Santo a ti. Y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo se sentó? ¿Qué significa esto? ¿Es que son 2 tronos? ¿O dijo en el trono de mi Padre? El trono significa el poder, autoridad. Así como el Hijo de Dios venció y dominó al diablo, así tenemos que hacerlo nosotros.
para obtener el poder y el poder mientras estemos aquí de parte de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la manera que Satanás se acerca, hablando de la palabra de Dios a la gente. Y vamos a terminar en el libro de Jacer, y vamos a leer ahí bastante. Vamos a ver cuando Abraham iba a hacer el sacrificio en el libro de Jacer, en el capítulo 23, Jacer 23, verso 25. Estamos viendo cómo Satanás se acerca a los seres humanos para engañarlos, y la manera que usa él es la palabra de Dios. Mientras Abraham estaba, capítulo 23, verso 25, dice así en el libro de Jacer: y mientras Abraham estaba procediendo con su hijo Isaac por el espíritu contrito, y mientras Abraham estaba procediendo con su hijo Isaac por el camino, Satanás vino y se le apareció a Abraham en la figura de un hombre muy viejo, humilde. Fíjate las características que va tomando el diablo, ¿no? Se hace pasar por humilde. Humilde es de que, sí, así como que tranquilo, para poder dialogar con él. Y de un espíritu contrito. Y él así como que afligido, como desesperado, como preocupado. Y él se acercó a Abraham y le dijo: ¿eres tú tonto o embrutecido que vas a hacer esta cosa este día a tu único hijo? Pues el Todopoderoso te dio un hijo en tus días postreros, en tu vejez, y tú irás a sacrificarlo este día, porque él no cometió ninguna violencia, y causarás el alma de tu único hijo que perezca de la tierra. ¿No sabes tú ni entiendes que esto no puede venir de Yahweh o de Dios? Fíjate, otra vez, siempre el tema cuando se acerca el diablo es Dios. No te habla y te dice detente. Te mete palabra de Dios o el mandamiento que Dios está dando al hombre, siempre. Porque Yahweh no puede hacer esto a un hombre tan mal sobre la tierra y decir: ve y sacrifica a tu hijo. Y Abraham oyó esto y sabía que era la palabra de Satanás, quien intentó sacarlo de la senda de Yahweh. Fíjate la diferencia. Él conocía la voz de Dios y la voz de Satanás, y luego él reaccionó y dijo: no, esta es la voz de Satanás. Pero Abraham no quiso escuchar a la voz de Satanás, y Abraham lo reprendió, y así él se fue. Y Satanás regresó y vino a Isaac, y él apareció a Isaac en la figura de un hombre joven de buena apariencia y bien favorecido. Y el diablo se puede aparecer, fíjate cómo se te va a aparecer, cómo se le va a aparecer a una mujer. Ahí te está diciendo, de buena apariencia. Al hombre, una mujer de buena apariencia. Fíjate. Y él se acercó a Isaac y dijo a él: ¿no sabes tú ni entiendes que tu viejo y tonto padre te traerá a sacrificio este día por nada? Ahora, por tanto, hijo mío, no escuches ni lo atiendas a él, porque él es un viejo tonto, y no dejes que tu alma preciosa y bella figura sean perdidas de la tierra. Y Isaac oyó esto y dijo a Abraham: ¿has oído, mi padre, eso que este hombre ha hablado? Aún así él ha hablado. Y Abraham respondió a su hijo Isaac y dijo a él: ten cuidado de él y no escuches sus palabras, ni lo atiendas, porque él es Satanás, tratando de volvernos a un lado este día de las órdenes del Todopoderoso. Y Abraham aún reprendió a Satanás, y Satanás se fue de ellos. Y viendo que no podía prevalecer contra ellos, ya vio que con las palabras y con el engaño de lo que hizo con Eva no pudo, entonces va a buscar otra manera de detenerlos. Entonces no pudo prevalecer sobre ellos,
dice, se escondió de ellos y fue paso adelante de ellos en el camino, y él se transformó en un gran arroyo de agua en el camino. Y Abraham y Isaac y sus dos jóvenes llegaron a ese lugar y vieron un gran y poderoso arroyo como las aguas poderosas. Y ellos entraron más hondo en el arroyo, y las aguas llegaban hasta sus cuellos, y todos ellos estaban aterrorizados a causa del agua. Y mientras iban por el arroyo, Abraham reconoció ese lugar, y él sabía que no había agua en ese lugar antes. Y Abraham dijo a su hijo Isaac: yo conozco este lugar y no había arroyo ni agua. Ahora, por lo tanto, es este Satanás quien hace todas estas cosas a nosotros, para volvernos a un lado este día de las órdenes del Todopoderoso. Y Abraham lo reprendió y dijo: Yahweh te reprenda, oh Satanás, vete de nosotros, porque nosotros vamos por las órdenes del Todopoderoso. Y Satanás estaba aterrorizado de las palabras de Abraham, y él se fue lejos de ellos, y el lugar de nuevo se hizo tierra seca como antes. Increíble, ¿verdad? Siempre viene hablando de Dios. El diablo se presenta en las religiones. Por eso las religiones están infestadas de todo esto. Está el presidente de Estados Unidos, presidenta. ¿Qué dice? Soy cristiano. ¿Qué fue? Me dijiste que Maldonado fue y oró por él, ¿no? Brujo santero de Honduras, creo que es ese hombre. Entonces, se presentan como y te hablan: Dios tiene que bendecir el país, Dios. Sheinbaum, lo mismo. Apoya a los cristianos, apoya a los satánicos, hace un ritual satánico en medio de todo, ¿no? Así es los gobernantes. El de Salvador, que se ha hecho cosas buenas, pero es un musulmán. Presenta a Dios, tienen que permitir que los niños oren y que en las escuelas y que les lean la Biblia. Pero detrás del fondo de él es un musulmán queriendo meter la ideología a la gente. Una religión de Satanás. Bukele, claro. Su hermano es un imam, es un ministro o es un pastor que nosotros llamamos de los musulmanes en el país de El Salvador. Esto es lo que Satanás hace. Se presenta, te habla de la palabra, conoce la palabra. Y trae hombres, y no se va a presentar como un espíritu, se te va a aparecer ahí, o una serpiente, como dice la Escritura. Es figurativo las características. Va a estar adentro, como en Pedro. Estaba dentro de Pedro, estaba dentro de Judas, estaba dentro de los discípulos cuando se alejaron de Jesucristo por miedo a que los mataran. Esto es Satanás, así trabaja Satanás en los hombres y en las mujeres. Y hablando de la palabra, que se levantan mujeres y dicen: Dios me habló, Dios me dijo que predicara a una mujer. Mentira. La Biblia dice que la mujer calle en la congregación. No puede predicar a una mujer porque está en el libro. No digas que eres cristiana, quieres predicar y di: soy del diablo y yo voy a hacer lo que yo quiera. Perfecto, pero no digas que eres cristiana. Esa es una falsedad. En la iglesia apostólica, según no predican las mujeres, pero enseñan a los hombres. La Biblia dice, no solo dice que no prediques, no enseñes. El predicar, estar enseñando, y cuando hacen escuela dominical, enseñan a los niños, a las mujeres y a los varones también. No puede tomar autoridad la mujer sobre el varón. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué? Génesis, ¿por qué? Así es, ahí está la respuesta. Porque el hombre fue creado primero y después la mujer, y sigue diciendo el apóstol Pablo, y porque el hombre no fue engañado, sino la mujer cayendo en transgresión. O sea, Adán le hizo caso deliberadamente a su esposa, pero Eva fue engañada. Al momento que una mujer quiere agarrar las escrituras y quiere predicar, el diablo va a venir y la va a engañar. Pero a un hombre de Dios no. Dios le va a dar la sabiduría, porque Dios habla Jesús dijo: no
no van a ser ustedes hablando, sino mi Padre que está en el cielo hablará a través de su boca. Cuando Moisés habló al pueblo, era la palabra de Dios. Repetía lo mismo que Dios le hablaba. No repetía lo que él quería. Cuando repitió lo que él pensaba, ¿qué le pasó? No entró a la tierra prometida. Porque Dios le dijo, háblale a la roca para que les dé agua al pueblo de Israel. Y él no obedeció esa palabra, sino que él fue, ¿y qué hizo? Le dijo Dios, háblale a la roca y dile que le salga agua. Y él fue y le pegó a la roca. Yo les daré agua. Y enojado les pegó y salió agua. Y por ese pecado desobedeció a lo que la palabra que Dios le había dicho. Le damos gracias al Señor Jesucristo, porque en esta tarde nos ha traído esta palabra, esta enseñanza que viene desde el trono de Dios, de su palabra, de sus sagradas escrituras. Le bendecimos en esta tarde y le agradecemos todo lo que hace por nosotros. Para toda la gente que está engañada por el diablo, porque ya vimos cómo el diablo se presenta y todos los que predican en las iglesias son de parte del diablo, porque así es como presenta Satanás la palabra de Dios para engañar a la humanidad. Le damos gracias al Señor. Y para toda la gente que está en estas falsas iglesias, sálganse de estas falsas iglesias, porque van a camino al infierno toda la gente que está siguiendo estas iglesias, todas estas denominaciones, todas estas congregaciones. Sálganse y busquen la verdad de Dios, porque dice la Escritura, habrá camino y habrá calzada y será llamado el camino de la santidad de Dios. Dios tiene sus pocos predicadores en el mundo que están dispersos y que son de parte de Él y son los que traen la verdad para la humanidad entera. Vamos a leer el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Dice así: Pedro les dijo, arrepiéntanse a las lesbianas, a todos los alcohólicos, a los asesinos, a todos los que practican las religiones y que hablan de parte de Satanás, para todos los adúlteros, para todos los fornicarios, para todos los asesinos, los violadores, para todas las personas que hacen y hablan mentira. Te tienen que arrepentir, como les enseñó el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debe de hacer el mundo entero es, Tijuana, dejar de toda su maldad, toda la fornicación, todo el adulterio, toda la mentira y seguir a Dios. Tienen que arrepentirse primero delante de Dios y bautizarse es individualmente en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es esto? Para que Dios te perdone los pecados y después de esto recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, como dice la Escritura en el día del Pentecostés. Estaban todos unánimes, reunidos y recibieron el Espíritu de Dios y empezaron a hablar otros idiomas. Hablaron italiano, viene el Espíritu de Dios, se mete en la persona y empiezas a hablar italiano, no conoces el italiano, el alemán, y empiezas a glorificar a Dios en esas lenguas por el poder de Dios y por el poder de su Espíritu, en el nombre de Jesucristo.